Thank you. Victor, would you like to address the same issue from your perspective, how things are in Colombia, how things have changed, what's allowed you to continue protesting? Pues yo antes de eso quiero contextualizar un poco. Yo estoy al sur del país, como lo dije anteriormente, en una región que se denomina Norte del Cauca. Está compuesta por 10 municipios, muy cerca a la ciudad de Cali. Aunque somos del departamento del Cauca, estamos más retirados de la capital, que es Popayán. Creo que de nosotros, como comunidades negras, pues como lo mencioné ahora rato, un poco históricamente, siempre ha estado ese peso del abuso de los ejércitos en el país. Y bueno, yo hablo de los ejércitos porque además, en el caso de la policía colombiana, depende del Ministerio de Defensa y no tal vez del Ministerio del Interior, como es en otros países, donde se supone que la policía tiene unas funciones diferentes al ejército, pero eso en territorio y sobre todo en los territorios rurales se confunde y lo único que termina es cada vez afectando nuestras comunidades y nuestros territorios. Para mí, en términos de las protestas sociales, no ha mejorado, sino que antes va a seguir empeorando. Nosotros, además de las protestas sociales que quiero ahorita mencionar, pues en nuestro territorio hemos tenido muchas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares. En los últimos años hemos visto mujeres violadas, hijos sin padres, por el incursionar, ya sea en algunos casos permanente o transitorio, de las fuerzas militares en Colombia y en nuestras regiones. A partir de esas bases militares que establecen en nuestros territorios, como lo decía anteriormente, violando el derecho internacional humanitario. Y solo para mencionar algunos casos, en el municipio de Suárez, en medio de la comunidad, existe una base militar que está dentro de la comunidad de La Toma y de otros consejos comunitarios del municipio de Suárez, cuidando la salvajina, y ellos tienen una relación estrecha con la policía, que lo único que hacen es coordinar acciones que terminan afectando a la comunidad o usando a la comunidad para protegerse de acciones bélicas contra ellos en el marco de esa guerra que no es nuestra en los territorios. Otro caso es en mi consejo comunitario. Yo soy hoy autoridad del consejo comunitario Pandao del municipio de Caloto. Los consejos comunitarios son un ente administrativo del territorio étnico de comunidades y de los pueblos negros en Colombia. Y en mi consejo comunitario existe una empresa productora de huevos con más de 9 millones de gallinas produciendo huevos todos los días, donde también han puesto una base militar, hay varios embarazos no deseados y otro tema de abuso y de persecución a la comunidad, pero también de enamoramiento a la comunidad. Nosotros tenemos otro caso que es una base militar en un consejo comunitario de Guachené que protege los ingenios azucareros de esta zona, donde también se presentan, o sea, es el mismo modo operandi en todos los territorios. Y a esto se le suma la corrupción de la policía y la corrupción del ejército alrededor de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, cosa que el gobierno nacional solo llama como unas cuantas manzanas podridas en medio de la institucionalidad, pero nosotros creemos que eso es un tema mucho más estructural y esa corrupción lo único que hace es poner en riesgo, mayor riesgo y amenazas incluso en algunos casos por parte de integrantes de estas fuerzas contra nosotros, por que cuando se hacen denuncias por
toda la situación de narcotráfico, de minería ilegal, pues terminan diciendo cosas, frases como no se vayan a hacer matar, porque esto es lo que está pasando. Y peor aún, cuando nos hemos tenido que movilizar, sobre todo exigiendo la presencia del Estado colombiano, de las instituciones nacionales, para que hagan presencia y atiendan esas situaciones que se presentan en el territorio. Desafortunadamente, en muchos casos, cuando estamos reunidos incluso con el gobierno después de una movilización, después de haber sido atropellados, que en varias ocasiones hemos tenido incluso ataques del SMAT, que cuando han habido movilizaciones pacíficas que acuden muchas personas, ejemplo anterior como el de la Minga, que afortunadamente no tuvo tantas afectaciones, la Minga que acaba de terminar en Bogotá, pero cuando salen muchas personas de la comunidad a movilizarse y a protestar, el SMAT lo complementan con miembros activos del ejército. O sea, se supone que el SMAT es un grupo del Estado, de la policía, formado supuestamente con algunas condiciones para atender disturbios, pero en nuestro caso nos disfrazan al ejército de SMAT, usando incluso, como lo decía el compañero, se me fue el nombre de Bogotá que habló ahora, eh, buscan, infiltran para generar como el disturbio, pero después llegan y nos mandan el SMAT para que atropelle de forma violenta e incluso en algunos casos con arma de fuego, comprobado, e incluso con la pólvora y con la evidencia de que han usado armas de fuego, no solamente las otras armas y algunas armas letales, sino armas de fuego en contra de los protestantes y en contra de las personas que están protestando y haciendo la movilización social. A partir del acuerdo de paz, nosotros insistimos como pueblos étnicos, como comunidades campesinas, como urbanos, rurales y diferentes procesos organizativos, que saliera como un código de respeto hacia la movilización social y la protesta social, cosa que no se ha cumplido. Deben de existir unos mecanismos de coordinación incluso entre el Estado colombiano y la comunidad. Y a pesar de que existe este código, que es una normatividad que se concertó, pues no se aplica. Lo único que se hace es reprimir a la comunidad y sobre todo cuando sale a denunciar justas causas. En el marco del coronavirus, pues Colombia despidió varios decretos y varias reglamentación para evitar el contagio desproporcionado en varios territorios. En el caso de nosotros, con nuestra Guardia Cimarrona, la Guardia Cimarrona es un eslabón importante de nuestro sistema de justicia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca, y de las autoridades de los consejos comunitarios, es una guardia cívica comunitaria. Nosotros con la Guardia Cimarrona implementamos varios puntos de control y varios puntos de desinfección y de pedagogía para evitar el contagio desproporcionado en nuestras comunidades, ¿sí? Y la fuerza pública atropelló con vehículos varios puntos de control y en otros sitios desconocidos, pero justo después de haber pasado un grupo del ejército, hicieron disparos con fusil a uno de los puntos de control y desinfección. Se nos presentaron dos cosas graves en términos de eso, y cuando se hicieron las denuncias pertinentes, eso quedó allí. O sea, simplemente pasó con una disculpa. Afortunadamente, en ninguno de los dos casos graves hubo personas heridas,
pero en un caso en el municipio de Caloto, intentaron atropellar con el vehículo que iban, que porque no daban paso rápido a ellos, tenían que pasar por un proceso de desinfección, tenían que pasar por un proceso de pedagogía y no acataban eso, ¿sí? Atropellaban a la comunidad. Y ahora que mencionaba lo de los 73 casos que habla la Procuraduría, pues parece que, por ejemplo, esos casos que nosotros denunciamos con placas de los vehículos, con el nombre de los jefes del batallón, no están en proceso ni siquiera de análisis ni de investigación. Entonces, hay un nivel de impunidad allí fuerte. Y yo ahora hablaba de los amparos administrativos, como intenté explicarlo, que son medidas que piden las empresas que quieran hacer explotación en nuestros territorios para que saquen personas de los territorios cuando están, por decirlo así, traspasando esas fronteras que ponen en los mismos territorios de nosotros para explotar oro, para sacar petróleo, para hacer alguna otro proyecto extractivista. Y coincidencialmente, la policía actúa en despojar y en sacar de los territorios cuando las comunidades están haciendo, en el caso de la minería, minería ancestral y artesanal que históricamente se ha hecho, pero cuando está la minería ilegal con grupos armados, con armas largas, con fusiles y con diferentes tipos de armas largas, allí los amparos administrativos no funcionan y lo que hace la fuerza pública en el marco de la corrupción es ir a recibir recursos económicos de estos mismos grupos armados que hacen la minería ilegal en los mismos territorios que coinciden con títulos mineros como el de la Anglo Gold Ashanti y otras empresas multinacionales, pero a la comunidad la sacan y a estos no, pero cuando a estos no lo sacan, lo que hacen es antes ponerse en contra de la comunidad, amenazarlos e incluso incriminarlos, además de estigmatizarlos, como decía el compañero ahora. No solamente la protesta social se estigmatiza, sino incluso por vivir en territorio y por pervivir en el territorio se nos estigmatiza. Y dos cosas adicionales que quiero mencionar. Una es en Buenaventura hoy, después de esa gran movilización y protesta social que hicieron hace 2 años, ya están empezando a judicializar con fuerza a varios líderes y lideresas del paro cívico, ¿sí? Los están ya llamando a audiencias en fiscalía y en juzgados para judicializarlos. En el norte del Cauca, después de la minga que hicimos el año pasado, también empezaron gente cercana a los mismos esposas y esposos de policías hicieron una demanda contra nosotros, una tutela, perdón, que por ser tutela avanza más rápido, por haber hecho la protesta social y terminó fallando un juez de Popayán esa tutela a favor de ellos y a partir de allí un tema de judicialización y de investigación permanente y de seguimiento permanente a cada uno de nosotros. O sea que hoy Buenaventura y Norte del Cauca están viviendo una situación similar en términos de judicialización de líderes y lideresas afrodescendientes y de autoridades étnicas, así como ha pasado anteriormente y sigue pasando en otros territorios del país y en otras ciudades donde también se han hecho movilización. Y la segunda cosa que quiero manifestar es a varias autoridades étnicas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, por haber sido víctimas de varios atentados que siguen en impunidad y amenazas y toda esta situación que recibimos, nos protege, entre comillas, de manera individual el Estado colombiano con algunos esquemas de protección
encabeza la Unidad Nacional de Protección. Pero esa misma protección hoy se ha vuelto la excusa perfecta para mayor agresión de los policías cuando hacen retenes en las ciudades y cuando hacen retenes en las carreteras, porque el hecho de nosotros andar en eso, lo que quieren hacer es colocarnos en mayor riesgos o estigmatizarnos que en esos vehículos se transportan droga y quieren que en medio de situaciones complejas, donde incluso ellos han recibido ataques anteriormente, quieren que se descienda del vehículo, pero es de una manera agresiva, con palabras soeces, diciendo, tienen que bajar del vehículo, ustedes, nosotros los vamos a proteger aquí. Entonces, entre engaños e insultos, lo que hacen es revictimizar incluso a las personas. Muchos hemos pensado entregar esos esquemas y estamos haciendo un diálogo entre varios por toda esa situación que estamos viviendo, ¿sí? Esa situación que además nos están infiltrando policías y soldados en ejercicio para hacer descansos de los hombres de protección, para hacernos seguimiento y vigilancia desde adentro. Ya tenemos varias cosas confirmadas, estamos tejiendo otras para poder poner las denuncias pertinentes. Y también nos están mandando, con la excusa de que son jubilados, policías y soldados, y nos los imponen en algunos esquemas de protección. Tanto comunidades indígenas como comunidades negras estamos viviendo esa situación y nos están afectando cada vez más. Para finalizar, yo quisiera hacer una recomendación, aunque sé que es otra pregunta, pero invito a las personas que puedan ver esta transmisión, ya sea en vivo o posteriormente, entiendo que también se va a transmitir por Facebook, que se informen sobre qué están haciendo las empresas de los países externos a Colombia que tienen inversión interna, cuál es su alianza y cómo aprovechan la corrupción y la manipulación para que las fuerzas militares y la policía abusen de las comunidades como lo vienen haciendo en muchos casos, pero también se informen de dónde vienen los productos que están consumiendo para que eso siga fortaleciendo esa conciencia en términos de la protección real de los territorios étnicos, de los territorios rurales, pero también disminuya el abuso policial. Y lo otro es, creo que la comunidad internacional puede seguir acompañando todo esto, fortalecer las investigaciones que podamos hacer en lo local para tener cada vez más datos que permitan fortalecer nuestras denuncias en diferentes escenarios. Muchas gracias.